bienvenido a Seres de Palabras. Gracias, es un gusto. ¿Cómo entras al mundo de la literatura allá en tu Santa Rosa natal? Uno para hacerse escritor, cada escritor tiene su excusa para haberse vuelto o por haber tratado de ser. Yo hasta ahora me debato en si soy o no soy escritor, porque a fin de cuentas el que decide eso siempre va a ser el lector. Yo entré en esto de la ficción porque el mundo real en el que yo vivía en aquel momento era, desde mi punto de vista, absolutamente desagradable, y era un mundo sobre el cual yo no tenía ningún tipo de poder. Entonces lo que hice fue, a partir de las historias, de las lecturas, reconstruir un mundo a mi imagen y semejanza. Ya había escuchado alguna vez de que los creadores en general somos una especie de Dios. No el Dios con la D grande, pero algún Dios somos, porque creamos ambientes, creamos mundos que primero están en nuestro espíritu. Son, al fin de cuentas, una obra, cualquiera sea el área del arte, viene a ser un reflejo exterior de un mundo interior. Descubrí que era bueno con las palabras. No era bueno absolutamente en nada más, era malísimo para jugar al fútbol, y si jugaba era porque yo era el dueño de la pelota. Lo único que me faltaba era ser gordo, nunca lo fui. Ahora un poco porque ya estoy doncito, me dice un amigo. Pero definitivamente el descubrir que podía reconstruir atmósferas, que podía construir personajes, que podría ser yo. Una parte mía está en cada uno de los personajes que creé a lo largo del tiempo. Me sirvió como una forma de mantenerme vivo en este mundo hasta que llegara algo mejor, como que finalmente ocurrió. Para mí la literatura fue un salvavidas, por ahí una frase bastante trillada, pero fue de verdad un salvavidas, y me permitió descubrirme como alguien que tenía un mundo interior enorme. Y cuando tocó publicar, descubrí también de que hubo gente a la que le gustó ese mundo interior. ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas y cómo entraste al mundo de la literatura? Teniendo en cuenta que vivías en Santa Rosa, este mítico pueblo para vos y para muchos de tus lectores. Yo desde muy chico tuve el gusto por la historia, siempre me gustó la historia. No lo aprendí en ninguna parte porque yo vengo de un hogar que, si bien era urbano, terminó yéndose al campo. Entonces los años de la niñez y de la infancia los pasé en el campo, en Santa Rosa del Sara, un pueblo que está a 2 horas de Santa Cruz, y era un lugar tan maravilloso en el que no pasaba nada. Así que donde sí se movían las cosas, donde sí ocurrían cosas, eran en los libros de historia, de modo que en mi introducción a la lectura, considerando que en ese pueblo no pasaba nada, y considerando que no jugaba bien al fútbol, y considerando que nunca me gustó bailar, mi introducción a la lectura fue a través de los libros de historia. Descubrí la literatura a partir de novelas soviéticas. Mi padrastro era integrante del Partido Comunista Boliviano, y por supuesto dentro de ese ámbito el tema intelectual estaba muy fuerte, de modo que tenía mucho acceso a las novelas soviéticas. Hubo una que no era soviética, pero que me marcó muchísimo a los 11 años, que se llama Batallón de Castigo. El autor es Sven Hassel, un noruego que combatió en la Segunda Guerra Mundial. Esa novela me hizo alucinar. Fue un gozo, fue un disfrute, fue un descubrimiento, pero fue una estrella fugaz en el firmamento. Luego, en Santa Cruz, volví otra vez al contacto con la gran literatura, porque leí de todo. Confieso que leí Ogmandino, tengo amigos que se burlan muchísimo por el hecho de haber leído Ogmandino, pero en ese momento era lo que yo conocía. Venía del campo, no tenía una formación intelectual, no tenía la plata para comprarme los grandes éxitos, digamos, y como casi toda mi vida fue una cuestión de supervivencia existencial, en Mandino encontré soluciones, digamos, del éxito, etc. Pero fue a raíz de un robo que yo descubrí la gran literatura, y decidí que a partir de ese día me iba a dedicar plenamente a eso el resto de mi vida. Me había fugado de mi casa, fui un muchacho bastante rebelde, bastante difícil,
Y en casa de un compañero de colegio yo estaba husmeando en la biblioteca de su mamá, siempre con esa tendencia de buscar qué leer. Habían manuales de pedagogía, manuales de esoterismo, y de pronto encuentro un título, 100 años de soledad, y esas fuerzas que vos no podés darle nombre, te dicen agarrarlo. Y lo saqué y me pasó lo que le pasó a miles. Leí ese primer párrafo, tenía yo 16 años. Y sentí una explosión interior tan espectacular que dije, yo no quiero soltar esto nunca más. Además que con el paso de las páginas de ese libro, me di cuenta pues que Macondo son muchísimos pueblos de Latinoamérica, entre ellos el pueblo donde yo me había criado. Entonces, la mecánica de pensamiento de las personas, las historias, las reacciones, las acciones, los escenarios, las tramas, eran muy comunes en el pueblo. Y yo decía, pero si esto yo lo he visto. Entonces, como que García Márquez con su lenguaje pirotécnico, colorido y muy rural, me llevó de vuelta a mi casa y me sentí muy cómodo ahí. Entonces fue a partir de ese momento en que dije, bueno, si esto se puede escribir así, yo tengo historias de allá, conozco gente que bien puedo ficcionar sobre ella, y traté de convertir a Santa Rosa en un sitio mítico que con el paso del tiempo me doy cuenta que cuando vuelvo, me digo, como diría Sabina, que en esos lugares donde fuiste feliz es mejor no tratar de volver, porque al fin de cuentas el recuerdo que yo tengo de ese pueblo es infinitamente más hermoso que la realidad que encuentro cada vez que voy.